Muy buenos días o tardes o noches a todos ustedes que siguen su canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 14 del libro de Daniel. Este libro también es otro libro que curiosamente no aparece en los documentos protestantes por X motivo. Este capítulo 14 también es uno de los dos capítulos deuterocanónicos del libro de Daniel. Cuando hablamos del capítulo 13 ya les expliqué la diferencia entre apócrifo y deuterocanónico. Este capítulo 14 sí aparece en la Septuaginta, lo que por definición entonces es un libro apócrifo, sino un libro que la Biblia, el Tanaj, que es, por así decirlo, la Biblia de los judíos, originalmente sí tenía, pero que decidieron quitarlo ahí por el año 109 más o menos en el concilio de Jamnia. Verán ustedes, hay varios documentos que existían en la Septuaginta. La Septuaginta se formó en un tiempo cuando el pueblo de Israel había dejado de usar el hebreo. El mismo capítulo primero de Daniel que vimos, demostró que para el tiempo de la esclavitud en Babilonia, de la opresión en Babilonia, los judíos habían dejado de usar el hebreo. Empezaban a usar otros idiomas, principalmente el idioma del opresor. En caso de Daniel era el arameo, y ya posteriormente llegó a ser el griego. Sabemos también que por el año 200 antes de Cristo, hace 2200 años, en Tierra Santa estaba el dominio de la dinastía de Seleuco. En específico, su descendiente Antíoco IV Epífanes llegó a oprimir al pueblo de Jerusalén, y por consecuente mucha gente emigró de Jerusalén hacia Alejandría, ya que Alejandría era gobernada por Ptolomeo, enemigo de Antíoco Epífanes, y que creían como tal que Antíoco los respaldaría y los protegería en contra de las persecuciones orquestadas por Antíoco Epífanes. Tanto llegó a ser la emigración de judíos hacia Alejandría que hubo un tiempo en que la población judía en Alejandría llegó a ser mayor que la población de judíos en Jerusalén. Ptolomeo, buscando agregar más libros a su biblioteca de Alejandría y a la vez solventar las necesidades espirituales de sus adeptos judíos, manda pedir a Jerusalén 70 rabinos para que le tradujeran el Tanaj, es decir, la Biblia de los judíos, en lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, del hebreo y arameo al griego, para que así los judíos que vivían como refugiados en Alejandría no olvidaran sus raíces judías. Y así nace lo que ahora llamamos la Septuaginta, que viene de la palabra 70 en griego, Septuaginta, ya que fueron 70 judíos, 70 rabinos masoretas quienes efectuaron esta traducción. Quedó por poner énfasis que los que tradujeron y produjeron la Septuaginta, traduciéndola al griego, fueron masoretas, que en hebreo significa tradicionalistas. Por lo tanto, la Biblia, el Tanaj más tradicional y más antiguo que hay en del Tanaj hebreo, del Tanaj de los judíos, el original fue la Septuaginta. Y lo mismo lo queda establecido por la palabra masoretas. El Tanaj actual, que argumentan los protestantes como justificación
por ultrajar la Biblia y quitarle 7 libros, no es el Tanaj actual, no es el Tanaj original, sino uno ultrajado por los miembros del Sanedrín, queriendo buscar una forma de contrarrestar la propagación del evangelio. Por eso yo les sigo preguntando a los evangélicos, ¿por qué ellos, en vez de escoger un Tanaj original por los rabinos tradicionalistas, como los masoretas, que produjeron la Septuaginta, porque ellos optan por un canon del Tanaj desarrollado por los enemigos del evangelio, si tanto se dicen ser evangélicos o promotores del evangelio? Bueno, ese es un misterio que creo que jamás entenderé yo, porque los mismos que apoyan la versión actualizada del Tanaj, rechazando a los deuterocanónicos, no entienden de este aspecto del desarrollo de la Biblia. Pero bueno, ese es otro rollo. Regresemos a lo que estamos viendo. El capítulo 14 de Daniel, conocido en la Septuaginta como el libro de Beli y el dragón, es uno de los 2 capítulos septuagintos, es decir, uno de los 2 capítulos deuterocanónicos que tanto los judíos de hoy día y los protestantes han rechazado. Como dije hace rato, no son los judíos originales quienes lo rechazaron, sino los judíos del Sanedrín. Bueno, ahora tenemos que ver por qué, o al estar leyendo esto, vamos a enterarnos por qué el Sanedrín decidió quitar esto del Tanaj. Y los protestantes deciden seguir los ejemplos que hicieron el Sanedrín. Veamos por qué. Vamos a leer lo que dice esto. Veamos cuál es el mensaje que nos dice Dios a través de Daniel capítulo 14, el último el último capítulo del libro de Daniel. Que realmente es el último capítulo del libro, no lo fue el capítulo 12, ese no fue el último, como vimos, hay capítulo 13 y 14. Pero ahora veamos qué es lo que realmente nos dice el capítulo 14 del libro de Daniel. El rey Azarías fue a reunirse con sus padres y le sucedió Ciro, el persa. Esto nos está poniendo aproximadamente en qué tiempo es de lo que estamos hablando. Astiages era rey de Persia y terminó su poder en el año 550, y esto fue aproximadamente hace 2580 años. Ahora, habiéndose dicho esto, ahora pasamos a lo siguiente. Esto fue un tiempo. Permítame tantito. Disculpen al respecto. Esto era una llamada que tuve que atender sobre los asuntos de mi padre, que está ahorita enfermo en el hospital, y eran unos adelantos que me tenían que dar. Oren por él, por favor. Ahora, en lo que les estaba diciendo, Astiages fue el último rey de Persia antes de ser eliminado por Ciro II, que era curiosamente su nieto, el hijo de su yerno. Cuando estábamos viendo las profecías de las bestias, vimos que se profetizaba una vez un oso que había comido 3 costillas. Este Astiages fue uno de ellos. Fue asesinado por Ciro el Grande en el año 550,
y después eliminó al rey de Lidia y después fue contra Belsasar de Babilonia. Pero aquí nos está diciendo una idea de más o menos en qué tiempo fue. Ahora, sabemos que esto fue del año 550 antes de Cristo, o antes de nuestra época, hace 2570 años. Veamos quién ocupaba el trono de Babilonia, porque por ese tiempo Babilonia aún no caía. Babilonia cayó en manos de los persas en el año 539. En el año 500, veamos, ¿quién era el rey? Me parece que era Nabopolassar o Nabónido. Nos pone aquí que Ciro, pero Ciro no llega a dominarlo hasta 539, o sea, 19 años después. Veamos. Se nos menciona que para 550 antes de Cristo estaba, veamos, era rey Nabónido. Eso me imaginaba. Nabónido, el padre de Belsasar. Pero también sabemos que Nabónido no estuvo mucho tiempo en el trono. Bueno, continuemos viendo qué es lo que nos está diciendo. Sabemos, por lo tanto, que esto ocurrió algún tiempo entre el año 550 y 539, porque nos dice que esto fue después de la muerte de Astiages, que fue en el año 550, hace 2570 años. Y también habla de Daniel siendo comensal del rey. Los persas entran en el año 539 antes de nuestra época, hace 2559 años. O sea que es ahí por ese tiempo que ocurre eso que estamos leyendo. Ahora sigamos viendo. Daniel era comensal del rey y más estimado que ningún otro de sus amigos. Daniel, ahora, esto es uno de los puntos muy importantes por el cual a lo mejor el Sanedrín optó a quitarlo. Para el Sanedrín y para muchos judíos, el tiempo de la dominación babilónica era tomada como un tiempo terrible para los judíos, un tipo de opresión para los judíos. Y aquí está poniendo uno de los grandes profetas del judaísmo, a Daniel, como muy amigo del rey de Babilonia. ¿Cómo puede un profeta de Israel ser rey de Babilonia? Decían los del Sanedrín. Y por eso se escandalizaron y decidieron el Sanedrín decidió censurar ese capítulo y lo quitó. Pero sabemos que los libros sagrados, aunque lo quite la gente, no le quita lo sagrado. Nos deja bien establecido, como lo ha repetido todo el libro de Daniel, que Daniel era una persona de confianza para el rey de Babilonia. Por lo tanto, a pesar de que eso haya sido motivo de escándalo para el Sanedrín y para muchos judíos posteriores, durante un rema común en el libro de Daniel es que precisamente por el don que él tenía en el Espíritu Santo, que tenía el don de las visiones y el don de sabiduría, era muy de confianza de los reyes y de los poderosos de Babilonia. Daniel y los sacerdotes de Bel tenían tenían los babilonios un ídolo llamado Bel. Aquí está hablándonos ahora de Belo. Vemos que en el versículo 2 nos pone a Daniel y a los sacerdotes de Bel casi en el mismo par en cuanto a la confianza que el rey de Babilonia tenía hacia ellos. Pero vamos a ver ahora en qué se diferenciaban. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel. Sí, hermanos, hermanas.
Este Bel es Belcebú. Belcebú, que en hebreo significa el señor de las moscas o el señor de la corrupción. De aquí estamos hablando ahora que los babilonios practicaban ciertas doctrinas contrarias a lo que predica el judaísmo. Y posteriormente la Santa Iglesia Católica, que sigue el ejemplo del judaísmo, está también directamente contraria a los de Babilonia. Me pregunto por qué es que bueno, sigamos hablando. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, en el que se gastaban diariamente más de 600 kilos de flor de harina, 40 ovejas y más de 200 litros de vino. Fíjense cuánto estaban gastando en esta idolatría, en adorar a Bel. 600 kilos de flor diarios, 6 por 7, 4,200 kilos de flor al mes, perdón, a la semana, 4,200 a la semana, 16,000 kilos de flor de harina al mes. ¿Se imaginan cuánto gastaban en estos ídolos? 40 ovejas diarias, 7 por 4, 28, 280 ovejas a la semana, a 1,200 ovejas sacrificadas al mes para este ídolo. 200 litros de vino diarios, 1,400 a la semana, 2 por 3, 6,000 litros de vino al mes. ¿Se imaginan cuánto estaban ellos despilfarrando en sus cultos a este dios pagano Bel? Ahora tomamos esto en conjunto considerando la economía del pueblo. ¿Cuánta gente ha de haber estado en la pobreza porque este rey y estos sacerdotes de Bel abusaban del pueblo, cobrando una especie de diezmo para lucrar con el sacrificio a Bel, exigiéndole estas cantidades exorbitantes para sacrificar a Bel, como ciertos grupos hoy en día usan para sacrificar a su pastor. Bueno, eso es otro rollo. ¿Cuánta gente quedaba pobre por esa triste práctica? El rey también lo adoraba y todos los días iba a venerar al ídolo. En cambio, Daniel adoraba a su Dios. El rey de Babilonia también adoraba a Bel. Aquí, por lo tanto, estamos seguros que aunque empieza hablándonos de Astiages, no está hablando del rey que sucedió a Astiages, porque Ciro pertenecía a una religión llamada Zoroastros, y ellos adoraban a Ahura Mazda, y no a Bel. Pero sí sabemos que los persas tenían la costumbre de permitir que el pueblo adorara libremente al Dios que ellos quisieran, porque ellos decían, por si las dudas, no voy a insultar a ese Dios, etcétera. Mientras tanto, Daniel adoraba a su Dios. ¿Cuál era su Dios? ¿Era su Dios Jehová? No. Vemos aquí dice Daniel adoraba a su Dios. No dice adoraba a Jehová. Jehová es un ídolo también, un ídolo inventado por los masones e infiltradas a ciertas Biblias falsas para fomentar una especie de idolatría. ¿A quién era entonces el Dios de Daniel? Era Yahvé de los ejércitos, Yahvé Shabaoth. Le dijo al rey, ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió, porque yo no venero a ídolos hechos por manos del hombre, sino al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y que tiene poder sobre el todo viviente. Quiero aclarar una cosa. Mucha gente ataca a las imágenes católicas acusándolos de ser idólatras,
Pero no es eso de lo que estamos hablando aquí. Vemos claramente que aquí nos dice que tanto el rey como los sacerdotes de Bel proclamaban que ese ídolo era un dios. No decían era una representación. Sacrificaban a la estatua. No era simplemente una veneración, como ocurre con las imágenes católicas. Ninguno de nosotros católicos decimos que las estatuas sean Dios, sino que son representaciones para nosotros. Sin embargo, los babilonios realmente creían que esas estatuas podían comer, como vamos a ver posteriormente en este mensaje. Por eso es que Daniel le dice que él solamente adora a Dios que tiene poder sobre todo viviente. Los católicos solamente creemos en un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y venció la muerte y el pecado. Por eso es el que tiene el poder sobre todo viviente, porque también tiene el poder de levantarnos de la muerte. Pero ese es otro rollo. El rey le dijo, ¿crees que él no es un Dios vivo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario? Aquí ya le damos al clavo. Vemos que ya vimos todas las cantidades que le daban a Abel a diario. Y al día siguiente los platos estaban vacíos. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que tanto el rey de Babilonia como estos sacerdotes proclamaban que esta imagen de Bel se comía los alimentos. Ellos proclamaban que esta estatua vivía. Ellos no decían que era una representación. Ellos inclusive creían que la estatua de Bel comía. He ahí el detalle, he ahí la diferencia entre lo que es idolatría y lo que es una representación. El católico no cree que una imagen de la Virgen de Guadalupe esté comiendo lo que uno le pone. Obviamente, desde luego que no. Es solo una representación y la representación no come. ¿Qué es eso? Una representación. Una imagen de Judas o una imagen del Sagrado Corazón. Pones comida ahí. Sabemos los católicos que esa comida no va a desaparecer de ahí porque solamente es una representación. No le estamos atribuyendo poderes vivos ni mucho menos divino a las imágenes. En cambio, el rey y los sacerdotes de Bel sí le atribuían características humanas y hasta divinas a esta estatua de Bel. Daniel se echó a reír y, Daniel se puso a burlar y dijo, no te engañes, rey, ese ídolo por dentro es de barro y por fuera de cobre y no ha comido jamás. No te dejes engañar por estos falsos sacerdotes. Este no es más que barro que no se mueve. Y ¿qué más dijo? Cobre. No come, porque no es más que un artículo. Es lo que le está diciendo. Al escucharlo, el rey se enojó. Mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo, si no me dicen quién es el que come por todo este dinero, morirán. Pero si demuestran que el que come es Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Ahora, el rey está enojado. Quiere saber cuál es la situación. Claro, se está gastando mucho dinero, mucha comida en alimentar a esta estatua. Y ahora resulta que la estatua no es la que está comiendo. ¿Cómo pues que he estado gastando dinero, tirando dinero a la basura? Dice, ahora me va a demostrar quién es quién. Y comienza un acto entre Daniel y los profetas de Bel. Y Daniel le presenta una apuesta. Daniel le dice al rey, que se haga como lo has dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres y niños. 70 familias consistían el sacerdocio de Bel. Ahora, siendo esto, vemos que era una cantidad sustancialmente grande. Aquí nos estamos dando a entender entonces por qué es que se le alimentaba con muchas cosas. Ahora, estos sacerdotes de Bel están tranquilos. Ellos tienen un secreto y no saben que Daniel se los va a descubrir.
Por eso es que ellos aceptan. Y Daniel, que está muy confiado, va a aprovechar por eso establece esta propuesta. El rey se dirigió pues con Daniel al templo. Ahí van Daniel y el rey entran al templo de Bel. Los sacerdotes de Bel le dijeron, nosotros vamos a salir de aquí. Tu rey manda a poner la comida y el vino preparado. Luego cierra la puerta y sella con tu anillo. Si mañana por la mañana cuando vuelvas encuentras que Bel no se lo ha comido todo, moriremos. En caso contrario, morirá Daniel que nos ha calumniado. Ahora aquí están los sacerdotes de Bel. Ellos saben muy bien que Bel no come, pero le están queriendo proponer aquí una situación para asegurar. Les dice, vamos a ver si es cierto. Dale de comer a Bel, a ver si come o no. Nosotros nos vamos ahí y ya mañana veremos si comió o si no comió. Ellos estaban tranquilos porque se habían hecho una entrada secreta debajo de la mesa y por ahí penetraban siempre y venían a comerse las ofrendas. Es decir, ellos mismos se comían las ofrendas. Permítanme tanto. Ahora, nos dice aquí, en orden para poder perpetrar este fraude, tenían una entrada secreta. Le decían al rey, ven, démosle de comer a este Dios, entre comillas. Y ya cuando él estaba seguro esto y el otro, ya en la noche entraban estos sacerdotes por una puerta secreta y tenían unas comilonas y unas borracheras. Ya vimos toda la comilona y el vino que ponían. Unas comilonas, unas borracheras. ¿Quién sabe? Inclusive por los efectos del alcohol, hasta orgías han de haber tenido ahí. ¿Quién sabe qué tipo de maldades y de diabluras no cometían ahí ante Bel? A fin de cuentas, Bel es el demonio. Ellos, estos, esa gente cometían su fraude, haciendo que el rey pagara de su dinero para darle de comer, de beber a todas sus familias. Una holgazanería. Comiendo con el dinero ajeno cobrado de los impuestos de la gente pobre. Para el rey, para esa gente, para poder tragar, emborracharse y tener sus festines diariamente, tener sus borracheras diariamente, le vivían de ahí del rey, quien a su vez se lo cobraba a sus súbditos, muchos de ellos muy pobres, para mantener así los vicios de estos reyes sacerdotes de Bel. No muy diferente que aquellos que hoy cobran el diezmo y se enriquecen de él. Sigamos viendo. Versículo 13. En cuanto salieron y el rey mandó poner la comida ante Bel, Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la desparramaron por todo el suelo del templo, sin más testigos que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta y la sellaron con el anillo real y se fueron. ¿Qué es lo que hicieron? Vinieron y empolvearon todo el templo de Bel con ceniza. Nadie sabía más que Daniel y el rey. La idea era pescar así huellas. Aquí vemos una de las formas en que la Biblia está incluso por adelante
de la ciencia. Hoy en día se habla de la ciencia que usan los detectives ahí de capturar las huellas. Ya hace 2500 años Daniel ya sabía de huellas y de cómo capturar huellas. Por eso él pone cubrir todo el templo con ceniza y después lo sellan. Ya en la noche, veamos qué sigue. Veamos que sella la puerta con el anillo real. Es decir, mientras el anillo esté intacto, se sabe que nadie pudo haber entrado. Esta era una forma de comprobar que nadie entrara ni saliera. Los sacerdotes vinieron por la noche, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. Llegaron estos sacerdotes con sus familias, tuvieron sus orgías, se me emborracharon y se tragaron todo ahí con la gula, todo lo que les había puesto. Pero notemos que ellos vinieron en la noche. Ahora, si ellos vienen en la noche, obviamente no se darán cuenta de la ceniza. Una de dos. O por estar oscuro, no podían ver que había ceniza en todo el piso y en todo el lugar. O número dos, como ellos estaban iluminando con antorchas, las cuales a su vez también despiden ceniza. Al notar ceniza en todas partes, asumían que era la ceniza de sus antorchas. Como ellos no estaban presentes, no supieron que Daniel había mandado poner ceniza en todo. Veamos ahora lo que sigue. El rey se levantó muy temprano y Daniel también. El rey preguntó a Daniel, ¿están intactos los sellos? Intactos, respondió él. Daniel está queriendo demostrar que no haya podido entrar nadie. En cuanto abrieron la puerta, el rey echó una mirada a la mesa y gritó en alta voz, grande eres, Bel, y en ti no hay engaño. Claro, los sacerdotes de Bel en la noche anterior se acabaron todo y vio que la mesa estaba vacía y por eso dijo, se lo debió haber comido todo. Aquí vemos entonces que el mismo rey, él sí cometía idolatría. Él sí creía que la estatua era Dios y que la estatua comía y bebía. Entró, vio la mesa vacía y dijo, esta estatua ya comió, ya bebió, entonces sí es de verdad. Daniel se puso a reír y deteniendo al rey para que no pasara más adentro, le dijo, mira el pavimento y observa de quién son esas pisadas. El rey nomás estaba viendo ahí la mesa para querer comprobar que Bel había comido. Pero Daniel le dijo, mira más allá, fíjate bien a lo alrededor. Se ven huellas de personas. Se ve que hubieron personas caminando por aquí. Se ven pisadas y dice, veo huellas de hombres, de mujeres y de niños, dijo el rey. O sea, se notaba que a pesar que había el sello puesto en la puerta, entraron familias a tener una parranda ahí mismo en ese templo, que estuvieron comiendo, moviéndose, etcétera. Así entonces descubrieron que aunque estaba el sello del rey, hay gente que pudieron entrar. Por lo tanto, se dio cuenta de que había una entrada secreta por medio de la cual estos sacerdotes de Bel hacían su fraude entrando secretamente. Se enojó muchísimo y mandó detener a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Ellos le mostraron entonces las puertas secretas por las cuales entraban a apoderarse de lo que había en la mesa. Es decir, el rey se dio cuenta que Bel no era más que una estatua que no comía ni bebía. Se dio cuenta que todo esto era un fraude cometido por los sacerdotes de Bel que se tragaban y se emborrachaban con todo lo que estaba este rey. Y así quedó descubierta su mentira. Entonces,
El rey mandó matarlos a todos y entregó ver a Daniel, que lo destruyó juntamente con su templo. Una destrucción total del culto de Bel. Había también un gran dragón que los habitantes veneraban. Y dijo el rey a Daniel, al menos de este no dirás que es de bronce, ni está vivo y come y bebe. No negarás que es un Dios viviente. Otra estatua, ahora es la estatua de un dragón. Ya después hablaremos sobre el nombre de este dragón, que encuentro muy interesante, considerando algunos temas que hemos dialogado. Sigamos viendo. El rey creía que este dragón, esta estatua de un dragón, que esta sí era una estatua viva. Ahora veamos. Adóralo pues, respondió Daniel. Yo adoro al Señor mi Dios, porque Él es un Dios vivo. Dame autorización y yo mataré a este dragón sin espada ni palo. Dame permiso y vas a ver que yo te muestro que este dragón no es nada. Sin arma alguna yo te lo puedo destruir. ¿Por qué? Porque ese dragón a la mera hora no es nada. El rey, claro, confiado, le dice, puedes hacerlo. Entonces Daniel tomó resina, grasa, pelos, lo coció junto, hizo unas bolas y las metió en el hocico de la serpiente que reventó en cuanto las tragó. Y Daniel dijo, esto es lo que ustedes adoraban. Es decir, con una mezcla de sustancias se las aventó y la estatua reventó. ¿Quién sabe qué tipo de resina o X cosas han de haber ocurrido ahí que causó una inflamación y que reventara esta estatua del dragón? Y demuestra y dice, miren lo que ustedes adoraban, una imagen mortal, una imagen que fácilmente puede ser destruida. Al enterarse los babilonios de esto, se indignaron y se amotinaron contra el rey, diciendo, el rey se ha hecho judío, destruyó a Abel, mató a la serpiente y suprimió a los sacerdotes. Se arma un problema. Sabemos, considerando la devoción que habla del rey aquí, que muy bien puede ser Nabónido, ya que se sabe que Nabónido era muy devoto de sus dioses paganos. De hecho, los últimos 7 años de Babilonia, Nabónido no estuvo presente porque salió a una peregrinación de la cual nunca volvió. Y es cuando Belsasar, su hijo, arruina todo. Ahora, podemos asumir que esto fue por algún tiempo entre, 539 para 7 más, son 500, entre el año 546 antes de nuestra época, hace 2567 años, a 539, 2560 años. Más o menos por ese tiempo fue que ocurrió todo esto. Ahora los sacerdotes, tanto de Bel como del dragón, bueno, los de Bel no, porque ya habían muerto. De los sacerdotes del dragón y el pueblo se indignan porque ven que Daniel ha destrozado todos los ídolos paganos principales y estaban criticando y diciendo que el rey se había convertido al judaísmo. Sabemos que eso no ocurrió realmente, de que el rey no se había convertido realmente al judaísmo debido a la peregrinación que tuvo, de la cual nunca regresó. Ahora, esto fue entre el año 550 cuando muere Astiages y el año 546 que empieza la peregrinación de Nabónido. Unos 4 años, así, un plazo de 4 años en que ocurrió todo esto. Ahora, el rey, para demostrar que no era un convertido al judaísmo, porque los babilonios odiaban al judaísmo, él tuvo que demostrar que no era convertido al judaísmo, entregándoles a Daniel. Se presentaron luego al rey y dijeron, entréganos a Daniel, si no te mataremos, a ti y a todos los tuyos. Entonces el rey, al verse en peligro por su violencia, se vio obligado a entregarles a Daniel. Claro,
estaba amenazando una guerra civil. De hecho, ya eran cerca de los finales del imperio de Babilonia. Ellos lo echaron en el foso de los leones, donde estuvo 6 días. Otra vez cae Daniel en el foso de los leones. Pero a diferencia que la vez anterior, donde nomás estuvo una noche, ahora estuvo una semana. Cosa curiosa que menciona 6 días. Antes de continuar, quiero tocar un tema. Recordemos que esta última estatua que destruyó era un dragón. Ahora, el dragón era un animal sagrado para los babilonios. Una de esas manifestaciones de dragones era la diosa pagana babilónica Tiamat, que era una dragona con 100 senos. Pero aquí menciona que era un dragón, no una dragona. En efecto, también había otro ídolo más, al cual una secta de babilonios no muy conocida adoraban, y tenían un dragón que le llamaban Jehová. ¿Será este el motivo por el cual los protestantes no incluyen este capítulo en su Biblia? Porque muestra cómo Daniel destruye a un dragón llamado Jehová. ¿Será este el motivo por el cual ellos se dedican a atacar la iglesia en vez de promover el verdadero evangelio? ¿Será este el motivo por el cual los masones y la diabólica organización llamada Sociedad Bíblica decidieron quitar este capítulo de la Biblia para así poder seguir infiltrando el nombre de su ídolo en la Biblia protestante? Y por eso habrán quitado este capítulo, ya que los desenmascaraba, demostrando que realmente Jehová es un ídolo pagano y no el nombre del Dios verdadero. ¿Será por esto que los protestantes optaron por quitarlo de sus Biblias y seguir fomentando una idolatría adorando a Jehová en vez de adorar a Yahvé? No sé, esto es una pregunta que yo hago. Una pregunta que me tiene a mí un poco intrigado. Ahora veamos, ahora está Daniel en el foso una semana, dice que está 6 días. En este foso había 7 leones, ahora no está la cantidad de leones, en el otro no se los daba. A los que daban diariamente 2 cuerpos humanos y 2 ovejas, pero entonces no les hicieron nada con el fin de que devoraran a Daniel. Realmente querían acabar con Daniel y para eso mataban a estos leones de hambre, para que ahora sí con más hambre quieran comerse a Daniel, pero nada. Vemos ahí también el tipo de sacrificio humano que hacían a estos leones. También el león era un animal sagrado para los babilonios. De hecho, el símbolo heráldico por conexión con sus divinidades, un símbolo heráldico que tenían los babilonios era un shatú. ¿Qué era un shatú? Un shatú era un grifón que se consistía de un león con cabeza de hombre, alas de águila y una cola de serpiente. Así es, un animal, cuerpo de león, cabeza de hombre, alas de águila y cola de serpiente, era un grifón al cual los babilonios lo llamaban shatú, que era la imagen heráldica de su pueblo por la conexión a sus deidades. Ahora, vemos que a estos leones todos los días les sacrificaban 2 personas, dice ahí, 2 personas y 2 ovejas diariamente. Pero esta vez, como que los leones se pusieron a dieta porque por toda la semana no comieron nada y aún así no se comieron a Daniel. Vivía en ese tiempo en Judea el profeta Habacuc.
Él se acababa de preparar un guiso y de picar pan en un plato y se dirigía al campo para llevárselo a los segadores. Quiero hacer una aclaración. Aquí decía, vivía en ese tiempo en Judea el profeta Habacuc. En Judea realmente no quedaba nada, realmente. Solamente la chusma de la sociedad. Entonces, a decir aquí que vivía en Judea, nos da a entender como una expresión idiomática que vivía entre los judíos, no que vivía en la región que se llamaba Judea. Y vamos a ver por qué no se refiere a la región de Judea. Veamos en el mapa para que entendamos. Vemos aquí, vamos al Medio Oriente y vamos a ver aquí. Judea es aquí. Y estamos hablando de Babilonia, que es aquí. Una región demasiado lejos para lo que Dios le va a pedir y en tan poco tiempo. Por lo tanto, cuando dice aquí que vivía Habacuc en Judea, no está hablando de que vivía en la región de Judea. No está hablando de vivir en la región de Judea, sino de vivir entre los judíos en Babilonia. Es así como si hoy dijéramos, por ejemplo, aquí en Long Beach, aquí en los Estados Unidos, aquí en Long Beach hay una región que le llaman la pequeña Cambodia. ¿Acaso cuando digo voy a ir a la pequeña Cambodia aquí en Long Beach, estoy diciendo que voy a viajar, subirme a un avión y viajar hasta Cambodia a un lado de China? No, simplemente estoy hablando de visitar la región de los camboyanos aquí en Long Beach. Se hablar aquí en los Estados Unidos de un Nuevo México. Al estar hablando de que iban a Nuevo México, no están hablando de que van a cruzar la frontera y dirigirse a México. Claro que no, sino que van a visitar una región aquí en los Estados Unidos nombrada en honor a México. Eso es lo que están dando a entender. De igual manera, y esto lo podemos sacar con esa conclusión, porque vemos que también hay un libro en la Biblia llamado Habacuc, que fue escrito precisamente por Habacuc, que es el profeta del cual está hablando aquí, que vivía en Babilonia. Sigamos viendo qué más nos dice. Vivía en ese tiempo en Judea, es decir, en la región donde vivían los judíos. Obviamente, cuando los babilonios tomaron a los judíos y los llevaron esclavos a Babilonia, no los iban a dejar en sus mejores comunidades. Al contrario, por ser las personas oprimidas, se les iba a dejar en las áreas de menor calidad. Entre la región de Babilonia donde vivían los judíos, ahí estaba Habacuc. Este acababa de preparar un guiso y de picar pan en un plato y se dirigía al campo para llevárselo a los segadores. Pero el ángel del Señor dijo a Habacuc, lleva la comida que preparaste a Babilonia para Daniel que está en el foso de los leones. Vemos que le está hablando directamente a Babilonia, en el foso. No dice, llévalo a Babilonia a un tal foso. Si le está diciendo al foso de los leones, es porque Daniel ya sabe, Habacuc ya sabe de qué foso está hablando. Pero dice, Habacuc dijo, Señor, jamás he visto a Babilonia y no sé dónde está el foso. No sé dónde está el foso, pero él sabe de qué foso está hablando. Simplemente no sabe llegar. Es como si alguien aquí me pidiera que fuera a una dirección donde nunca he ido antes. Yo voy a decir, ¿y ese lugar dónde está? Aunque estuviera aquí mismo cerca, yo diría, ¿y dónde es? ¿Por qué? Porque no conozco el lugar, nunca he ido a ese lugar. No conozco a Babilonia.
Jamás he visto Babilonia, es decir, jamás me he incluido, jamás he participado de los crímenes de Babilonia, jamás he sido partícipe de los cultos paganos de Babilonia. Es lo que está diciendo. Yo nunca he sido partícipe de la maldad que los babilonios practican. Pero el ángel del Señor lo tomó por la cabeza y llevándolo de los cabellos lo puso en Babilonia junto al foso con la rapidez de un espíritu. Lo puso con la rapidez, es decir, que lo pudo llevar rápido. Sabemos que Daniel estuvo ahí en ese foso una semana a pie de Israel, aquí en Judea, a Babilonia. No se hace una semana a pie. No, se hace mucho más tiempo. Si hubiera ido a pie, hubiera llegado tal vez varios años después de que hubiera sido liberado, pero lo transportó rápido precisamente porque sí estaba en la región. Nomás era cosa de que el espíritu lo conduciera a dar con el foso. Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma la comida que te manda Dios. Hermano, hermana, aquí viene un mensaje para ti, hermano, mi hermana, que estás pasando situaciones difíciles, que tal vez estés pasando situaciones económicas, que no encuentres la puerta. Aquí mi Dios te está dando una respuesta. A su tiempo, Dios te va a responder. Si tú eres uno de sus hijos, si tú eres un hombre o mujer que ama y sirve al Señor, si tú tienes el temor de Dios en tu corazón, Él te protege. Espera en Él. Él te abrirá las manos y te dará lo que tú necesites para subsistir. Ten confianza. Espera en el Señor y déjalo actuar. Y Él encontrará el medio por el cual solvente tus necesidades. Aquí Daniel llevaba una semana sin comer y de repente Dios te envía a Habacuc para alimentarlo. Por eso es que Daniel después exclama: oh Dios, versículo 38, te acordaste de mí y no me has desamparado a los que te aman. No te ha desamparado Dios, Dios está contigo. Espera en Él, Él te tiene algo preparado. Luego se levantó y se puso a comer mientras el ángel del Señor llevaba a Habacuc al lugar en que estaba primero. El séptimo día, 7 días después, vino el rey a llorar a Daniel. Se acercó al foso, miró y vio a Daniel sentado ahí. 7 días después, aquí ya viene esto, lo que se conoce como la tradición sacerdotal. ¿Por qué 7 días? Bueno, hay 2 niveles en los cuales se comunica aquí. Una es el nivel judío. Para los judíos, el séptimo día se representaba el sábado, el día de reposo, un día de intimidad con Dios, un día para recordar lo que Dios hace por uno. Para nosotros, la alianza nueva que Jesucristo establece en su Santa Iglesia Católica, el 7 representa la perfección, la totalidad, el cumplimiento. Pasaron 7 días, es decir, llegó a cumplirse el plazo. Hermano, hermana, tu sufrimiento que tú estás viviendo, ese problema que estás viviendo, tu situación económica tal vez, tiene un plazo que tarde o temprano va a terminar. No es por siempre que vas a estar en esa situación. Espera pacientemente en el Señor a que se cumpla ese plazo y Dios se acuerda de ti. Y en el séptimo día, es decir, cuando ese plazo llegue a su plenitud, llegue a su totalidad, cuando se cumpla el plazo que Dios ha establecido para eso, Él intervendrá y te traerá bendiciones. Aquí, Daniel estaba en su periodo de prueba, 6 días en la fosa. 6 días en el significado que aún no se había vencido el plazo que Dios había establecido para esa prueba. Pero el día 7 representa el día en que se cumple el plazo. El día 6 se ven unos asomos de la grandeza de Dios.
porque no olvida a su pueblo y nos va dando alguna ayudadita a lo largo del camino para salir adelante y no nos perdamos en ese periodo de prueba. Pero esas asomaditas durante esos 6 días, durante ese periodo de plazo, no son nada al cumplimiento en el 7º día, que es el tiempo en que se cumple el plazo. Ahora, quiero también dejarte saber, hermano mío, hermana mía, que estos 7 días de plazo no es que tu problema vaya a durar una semana y ya se acabó. Puede ser un día, pueden ser 3 días, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 2. Mi Señor solamente sabe cuánto es ese plazo. Pero el número 7 da a entender que ese plazo no es para siempre. Tiene un punto, un culmen, un final, donde verás a Dios obrar grandemente. Entonces gritó con entusiasmo: grande eres tú, Señor Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti. Ahora el rey se da cuenta realmente cuál es el verdadero Dios. El Dios Yahvé, a quien adora Daniel. No Bel, a quien lo adoraban los babilonios. No Jehová, el dragón que fue destrozado con esa masa que se le dio, sino Yahvé, Dios vivo. Y mandó sacar del foso a Daniel y arrojar ahí a los que buscan su muerte, que en su presencia fueron devorados al instante. Hermano mío, también esta señal de que no temas tampoco nunca cuando algo o alguien atenta contra ti, porque Dios te cubre a ti. Y aquel que intenta algo contra ti verá su muerte y su final con los mismos métodos que él está diseñando contra ti. Dice Jesús a Pedro: el que vive por la espada muere por la espada. Dice también en uno de los salmos: ninguna arma fabricada contra ti prosperará. Al contrario, vemos que Mardoqueo, un judío que temía a Dios, a quien un hombre malvado llamado Amán quería matar porque lo odiaba, y le había preparado una horca. Más bien Mardoqueo terminó alabado por su rey, mientras este mismo rey manda matar a Amán en la misma horca que le había preparado contra Mardoqueo. Mi hermano, mi hermana, tú eres un hijo de Dios. Él te protege, Él te cuida, Él está de tu lado. Tómate de la mano de Él y Él a su tiempo te tendrá una sorpresa que no te puedes imaginar. Dice la Escritura: el ojo no ha visto y el oído no ha escuchado. No te puedes imaginar qué tan grande es la promesa y la bendición que Dios tiene